en el momento en el que damos por hecho que tenemos que sanarnos y no tan solo sanarnos a nosotros mismos, sino sanar las heridas familiares, generaciones y generaciones y generaciones de heridas que hay y de sufrimientos que hay. Entonces, eso se vuelve en un cuento de nunca acabar, porque tú estás tratando de sanar y de resolver y de transformar, de curar algo que no está descompuesto, algo que no está herido, algo que no está mal, que no es erróneo. Y ese algo eres tú. ¿Y si todo lo que siempre has necesitado para tu vida ha sido elegir ser luz? ¿Y si reconocieras que todas las emociones, pensamientos y dolores solo han sido las conclusiones de tu mente para evitar ser tú mismo? ¿Y si percibieras que siempre has sido luz, un ser con posibilidades infinitas que puede crear una vida maravillosa? Soy Ileana Seferín, mentora de vida, facilitadora energética y una activadora de conciencia, y te doy la bienvenida a Elijo Ser Luz. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Elijo Ser Luz. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en cada episodio. Y si eres nuevo por aquí, permíteme darte la bienvenida a este espacio de conciencia en donde estamos enfocándonos en ser presentes y en ser cada vez más conscientes de la realidad que vivimos para crear una realidad de infinitas posibilidades. Y quiero abrir este episodio contándote un poco acerca de lo que sucedió esta semana. Esta semana hice un ejercicio de claridad para mí, para mi negocio, acerca de mí, acerca de cómo quiero, qué rumbo quiero que tome mi negocio. Y percibía esta energía de necesito mayor claridad para mí, para mí personalmente, pero también para mi negocio y para mis estudiantes, para mis clientes, ¿no? O sea, dar mucho mayor claridad. Así que me puse a escribir mucho y dentro de eso que fui escribiendo, de repente tuve como esta toma de conciencia muy interesante, algo muy curioso sucedió y que yo no había reconocido y que fue sumamente revelador y sumamente potente para mí el poder haberme dado cuenta de esto. Mientras escribía, me fui dando cuenta que todo eso que en su momento yo llamé sufrimiento fue como el resultado de mi curiosidad, esa habilidad que tengo y que probablemente muchos de ustedes tengan, de saltar a otras realidades para probar la realidad de otras personas, para probar cómo otras personas perciben el mundo, su propia realidad, su propio universo, y simplemente para probar como una travesura, o sea, era sin darme cuenta. Yo siempre, y de eso sí me daba cuenta, siempre me gustaba interactuar con personas mayores, siempre estaba en grupos de adultos y yo solamente me sentaba a escuchar. Y siempre me ha gustado escuchar, creo que tengo esa habilidad, ¿no? Y también por eso me dedico a esto, pero siempre he tenido como esa habilidad de escuchar. Y entonces yo lo que hacía era como captar toda esta información, la manera en la que las personas percibían su mundo, su realidad, su universo, y entonces iba saltando de un universo a otro sin darme cuenta que en algún punto me quedé como atrapada en la percepción de emociones, pensamientos, sentimientos, conclusiones y juicios de otras personas. Y eso, el cúmulo de todo eso era lo que yo llamaba sufrimiento. Pero en realidad esto no quiero que lo veas como algo fantasioso, ¿no? Simplemente es como esta gran capacidad que todos podemos tener de percibir, pero entonces solamente lo hacía por probar, por jugar, entonces iba percibiendo como, a ver, esta persona, ¿qué está haciendo? Como curioseando, pero sin saberlo, pues me quedé atrapada y me llevé a esa conclusión de esto es sufrimiento, la vida es muy oscura, es muy difícil, y realmente no era así, porque tal cual
yo nunca tuve una vida difícil, ¿no? No, realmente nunca tuve una vida difícil, tuve una infancia muy tranquila, mis padres me lo dieron todo, una familia muy buena, ¿no? Entonces, o sea, viéndolo desde el punto de vista de esta realidad, pues, o sea, no tendría por qué haber sufrido por nada, ¿no? Pero en realidad no es que sufriera, es que verdaderamente estaba yo plagiando la percepción de otras personas acerca de lo que es la realidad, de lo que es la vida, de lo que es un mundo. Y simplemente eso que yo llamaba sufrimiento no era sufrimiento, era la percepción que yo tenía acerca de todos estos mundos, de todas estas realidades y que estaba pasando a través de mí. Entonces fue bien interesante darme cuenta de esto porque yo decía, claro, o sea, realmente no sufría, como decía, y esto ni me juzgo, ni me hago menos, ni mucho menos. No, simplemente es darme cuenta y tener esta gran revelación de, claro, o sea, esa gran habilidad que puedo tener de percibir lo que los demás están sintiendo, pensando, lo que está pasando por ellos y cómo es la realidad y cómo es su vida, su mundo y su universo. Entonces, tal vez quisiera reconocer que tú has sido igual de hábil, que tú has sido igual de curioso y que tal vez eso que tú estás llamando hoy sufrimiento no sea más que esa percepción que tienes acerca de la realidad de otras personas. Y aquí está muy ligado con el tema de hoy porque mucho me preguntan acerca de las emociones, acerca de cómo sanarlas, cómo calmar la mente, cómo dejar de pensar negativo, cómo dejar de estar atormentados por lo que la mente te dice. Y bueno, vamos a ir primero acerca de las posibilidades que hay con las emociones, lo que los seres humanos solemos hacer con ellas y también que puedas reconocer qué es la mente, ¿no? Cómo ir más allá de sus limitaciones y comprender cómo es que puede salir de esas limitaciones, porque si vamos como haciéndole demasiado caso a nuestra mente, nos convertimos en sus esclavos. Entonces, no queremos una vida de esclavitud en la que no podamos tomar nuestras propias elecciones porque la mente está decidiendo por nosotros en todo momento. Primero, debes saber que todos somos seres que perciben. Yo lo veo así, somos como estas grandes antenas que están percibiendo un montón de señales de todos lados, de todos sitios, de todas realidades, en muchas sintonías. Entonces, en el momento en el que tú has asumido que si se siente en tu cuerpo, si tú estás pensando, está pasando por tu mente, si hay una sensación emocional, todo eso es tuyo. Emociones, pensamientos y sentimientos que estás percibiendo, asumes que son tuyos porque los estás sintiendo en tu cuerpo. Entonces, dentro de esa percepción, hemos también asumido que tenemos que sanarnos porque estamos mal, porque estamos dañados, porque tenemos heridas, porque nos hacemos erróneos, porque estamos sufriendo mucho, etcétera. Pero no nos damos cuenta que en el momento en el que damos por hecho que tenemos que sanarnos, y no tan solo sanarnos a nosotros mismos, sino sanar las heridas familiares, generaciones y generaciones y generaciones de heridas que hay y de sufrimientos que hay. Entonces, eso se vuelve en un cuento de nunca acabar, porque tú estás tratando de sanar y de resolver y de transformar, de curar algo que no está descompuesto, algo que no está herido, algo que no está mal, que no es erróneo. Y ese algo eres tú. Tú como un ser infinito ilimitado, no puedes estar descompuesto, no puedes estar herido, no existen las heridas del alma. Y te lo dice alguien que por años confió en esto, creyó en esto, pero sí me di cuenta del barril sin fondo que es el tratar de sanar las emociones. Cuando tú tienes una emoción
que tú das por hecho que es tuya porque la estás percibiendo y la llevas hacia dentro de ti, la solidificas, la traes a tu cuerpo, eso lo que hace es que realmente estés dando por hecho que eso es tuyo, o sea, se empieza a hacer cada vez más sólido en tu cuerpo cuando solamente era una percepción, era algo que tú estabas percibiendo y entonces tus puntos de vista y tus conclusiones lo están solidificando. Y realmente, si tú percibes esto, todos nosotros somos una totalidad. Entonces, esa totalidad es un 100%. Tú eres un 1% de ese 100%, pero quieres resolver emociones del 99% restante. Quieres resolver pensamientos y sentimientos del 99% restante. Entonces, pues por eso se vuelve algo de una cosa de nunca acabar, porque tú estás tratando de sanar, de resolver cosas que no son tuyas. Entonces, ¿qué tomaría para que empezaras a percibir, empezaras a reconocer que esas emociones que te atormentan, que te están haciendo sufrir, esas emociones, sentimientos o pensamientos que constantemente te llevan a tener incomodidad en tu vida, no fueran tuyos? Y si no fueran tuyos, empieza a considerar la posibilidad. Y si en este momento tienes una emoción, un sentimiento o un pensamiento que te esté atormentando, empieza a repetir esto, percibe la energía de esto. ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? Baja tus barreras, esto quiere decir, deja de pensar. Solamente baja esas barreras y percibe, ¿a quién le pertenece esto? 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 ¿Cómo se siente ahora? ¿Se siente con la misma intensidad o disminuyó? Y puedes darte cuenta que empieza a dejar de ser relevante porque no es tuyo. ¿Cuántas veces no te has sentido angustiado, preocupado, ansioso, triste, cansado por... No sabes ni por qué, porque no hay ningún motivo aparente. Es porque estás percibiendo emociones, pensamientos y sentimientos de un montón de personas y de otras cosas alrededor tuyo. Entonces, si tú empiezas a reconocer que el 99% de las cosas que tú sientes o piensas no son tuyas, eso va a empezar a liberarse. Si tú haces esta pregunta, ¿a quién le pertenece esto? Y empiezas a entregar cada una de esas cosas a su remitente, entonces tu vida va a ser mucho más ligera. Y entonces sí dejas de tener esos miedos que te están atormentando, si dejas de tener preocupaciones, si dejas de tener tristezas, si dejas de tener angustias, porque todo eso no te pertenece. Y el 1% que te resta es solo un 1% que tú puedes deshacer, que tú puedes destruir y descrear para elegir algo diferente. Empieza también por hacerte consciente de todas esas cosas que haces tan relevantes, de todas esas emociones, pensamientos y sentimientos que haces tan relevantes que realmente no lo son, que no es necesario hacerlos relevantes porque ni siquiera son parte de ti. Entonces, y aquí te voy a contar algo que yo hice por años. Yo asumí que todas esas emociones, sentimientos y pensamientos que pasaban por mí eran míos. Y entonces lo que hacía, en lugar de entender que esas emociones no eran mías, las hacía todavía más mías, las introducía todavía más en mí. Y entonces llegó un punto en el que dije, bueno, esto nunca se va a acabar.
O sea, realmente no puedo tener una vida ligera, con facilidad, de dicha, porque esto nunca se acaba. Y entonces lo que hacía era ir a mi interior, ¿no? Tratar como de hacer, introducir cada vez más, incorporar en mí cada vez más esa emoción o esas emociones, esos miedos, enojos, odios, etcétera, en mí. Y obvio que lo único que hacía era solidificarlos más en mí. ¿Qué tomaría para que en lugar de traer eso más a ti para solidificarlo, le des la vuelta y lo lleves hacia afuera? No se trata de eh, voy a ver a quién le aviento esto. No, simplemente energéticamente hablando, lo devuelves a quien le corresponda. ¿Cuántas veces no has llegado a algún lugar en donde tú llegas súper bien, te sientes súper bien y la energía del lugar está como muy densa? Y tú empiezas a sentirte molesto, incómodo, preocupado. O cuando ves una película, ¿no? Y te entristeces. Y si todo eso no fuera tuyo, y si todo eso es como esa percepción que estás teniendo de todas las personas que se ponen tristes al ver una escena así en una película, o de todas esas personas que estaban en ese sitio en el que tú percibías esa energía muy densa, para tu mente es como esta parte de no puede ser tan fácil, porque la mente siempre nos condiciona, y aquí entramos también en el tema de la mente siempre nos condiciona a que todo tiene que tener una lógica, todo tiene que ser racional, todo tiene que tener una solución, todo, o sea, nuestra mente siempre va a buscar esas soluciones de toda esa información que ha recopilado a lo largo de nuestra vida. Esto es porque nuestra mente es solo eso, es solo esa información que hemos recopilado a lo largo de nuestra vida. Entonces tú has pasado por diferentes experiencias, las has resuelto de diferentes maneras, A, B o C, pero para tu mente no hay otra posibilidad, no hay de lo que sigue de la C para arriba, o sea, no existe Z, no existe X, no existe M, no existe. Ajá, simplemente es A, B o C, son las únicas soluciones que encuentra a partir de lo que conoce de este momento hacia atrás. Entonces, cuando tú quieres abrirte a una posibilidad diferente, a solucionar las emociones, por ejemplo, de manera distinta, tu mente dice, no, eso es desconocido. Eso yo no lo entiendo, eso no puede ser, eso no es posible. Y claro, te va condicionando para que no resuelvas eso no porque sea tu peor enemiga, sino porque simplemente no ve más allá de sus narices. Pero si todo lo que tú has probado hasta hoy te mantiene en el mismo bucle de repetición de emociones, de los mismos comportamientos, de las mismas reacciones, de la misma circunstancia de vida, tal vez te gustaría considerar otras posibilidades. Y si me abriera otra posibilidad, y si esto funcionara, y si intento algo distinto, pruébalo, porque yo por muchos años, ¿no? Estuve probando de todo, muchas técnicas, muchas meditaciones, muchas terapias, muchas cosas emocionales, y la verdad es que lo que siempre hay algo que funciona para ti. Ajá. Y muchas cosas me funcionaron en su momento, pero después dije, esto no puede ser todo lo que hay en la vida. ¿Dónde queda la felicidad? ¿Dónde queda la facilidad? ¿Dónde queda el disfrute? ¿Dónde queda el gozo? Para mí ya no tenía sentido hundirme en más sufrimiento para ser feliz. O sea, es como, sí, salgo, soy feliz y de repente tengo que retroceder 500 pasos hacia atrás para volver a avanzar uno solo y volver a ser feliz solo un paso en lugar de 500 más. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, tiene que haber algo más, tiene que haber otra posibilidad. Claro, el salir de las limitaciones de mi mente, el salir de las limitaciones
de las emociones, pensamientos y sentimientos que no son míos. Y entonces todas esas emociones que eran repetitivas en mi vida, que yo decía, bueno, y esto que lo he trabajado tanto y una y otra vez y no se resuelve, ¿cómo es posible que pasen 10 años y yo siga sin resolver esto? Obviamente la intensidad no era la misma que cuando yo empecé a trabajar en mí. Sin embargo, era cosa de nunca acabar. Y cuando reconocí eso y pude entregar y devolver al remitente, sea quien fuere, sus emociones, entonces dejé de hacer relevante todo eso y dejó de afectarme todo esto. Y entonces me di cuenta que yo era mucho más ligera de lo que había percibido, era mucho más liviana de lo que estaba viviendo. Entonces, de toda esa pesadez, de la densidad y el peso que tienen las emociones, sentimientos y pensamientos que no te corresponden. O sea, imagínate que tú vas cargando con una maleta que al principio de tu vida es de 1 kilo, pero cuando tienes 30 años es de 3 toneladas. O sea, no hay manera, no hay manera. Y por eso es que muchas personas perciben que conforme avanza su vida se va haciendo cada vez más dura, cada vez más pesada. Claro, porque están percibiendo tantas cosas y tienen esta enorme habilidad de percibir tantas emociones de los demás que concluyen que es su maleta y que la tienen que resolver y que la tienen que sanar. Pero no tan solo eso, sino que vas pasando de terapia en terapia, de curso en curso, de libro en libro, y entonces cada vez vas reafirmando más, yo estoy mal, yo soy el que tengo el problema, yo soy erróneo, yo estoy dañado, yo tengo que sanarme, yo tengo que transformarme, cuando en realidad lo único que has tenido que hacer es creer en ti, honrarte a ti, confiar en ti y saber que tú como ser tienes infinitas posibilidades para crear una vida maravillosa y grandiosa. Entonces, una pregunta que siempre les hago y que si me has escuchado en otros episodios o en algún live o en alguna clase, una pregunta que siempre les hago es, tú, siendo tú, o sea, sé brutalmente honesto contigo, tú siendo tú, ¿elegirías tener una vida de sufrimiento? ¿Elegirías estar deprimido, tener conflictos en el trabajo, tener problemas con tu pareja o tener una vida triste, oscura y tener que sufrir para ser feliz? Seguramente no, no lo elegirías. No lo elijas, simplemente no lo elijas. Yo me hacía demasiadas bolas, tenía demasiadas conclusiones, ¿no? Demasiados conflictos de, es que ¿cómo es eso de elegir? No puede ser tan fácil. Sí, sí es tan fácil. Elegir es dirigir tu energía hacia donde tú quieres ir, hacia la vida que tú quieres crear. Dije, claro, no voy a dirigir más ni mi atención, ni mi energía, ni mi vida hacia lo que no quiero crear. Cuando tú tomas el rumbo de lo que verdaderamente tú deseas para tu vida, entonces estás realmente eligiendo. Porque podemos elegir o de dientes para afuera decir que estamos eligiendo, pero todas nuestras acciones, nuestra energía, todo está yendo hacia otro lado, hacia el lado contrario de lo que no queremos crear. Entonces ahí realmente no estás eligiendo. Cuando tú diriges tu energía siendo, haciendo y hacia donde tú quieres ir, entonces eso empieza a crearse. Pero también sucede que a veces somos como tan impacientes que no nos damos cuenta que vamos sembrando semillas a cada momento que estamos presentes y conscientes, que dejamos de creer que todas las emociones son nuestras, que dejamos de estar creyendo en todo lo que en nuestra mente nos acatarra, nos está bombardeando todo el tiempo, cuando dejamos de que estos sentimientos y pensamientos que no son nuestros controlen nuestra vida. Cuando tú dejas de creer en eso, cuando tú dejas de llevar tu energía hacia eso y la rediriges y vuelves a tomar dirección a lo que verdaderamente tú quieres para tu vida, entonces
Estás sembrando esas semillas y tu vida se va creando, tu vida se va sobrecreando. ¿Por qué sobrecreando? Porque tú ya creaste una vida, has creado una realidad con tus elecciones, pero esto tampoco te hace erróneo, tampoco estás mal. Simplemente has usado las herramientas que has tenido a tu alcance, has hecho tu vida y construido tu realidad con las elecciones que te han parecido mejor en tu vida y eso no te tacha de mal, de imperfecto, de erróneo, de insuficiente, de malo, no, absolutamente no. Ahora tienes la posibilidad de redireccionar tu brújula hacia donde sí quieres. Entonces, ¿qué tomaría para que empezaras a confiar en ti, a honrarte? Cuando tú te honras, empiezas a dejar de justificarte, empiezas a dejar de creer en tu mente, empiezas a devolver las emociones a quien le corresponda, pero también a tomar acción. Y no desistes, no desistes, no te rindes, no cedes hasta que esa vida y esa realidad que tú estás buscando empiece a tangibilizarse, sea tan fuerte la potencia, sea tan tangible el poder de esa realidad que ya no te desvíes del camino. Entonces, empieza a considerar que por cada pregunta que tú haces, y si es el primer episodio que me escuchas hablar, las preguntas son preguntas que tu mente no puede contestar y puedes encontrar muchas en mi Instagram y si no, aquí te voy a dejar una que es, ¿qué más es posible? Si tú tienes una emoción, si tú tienes un pensamiento, un sentimiento que te está atormentando, pregunta, ¿qué más es posible aquí? ¿Qué más es posible aquí? Y no tan solo utilizamos esta pregunta para esas cosas positivas, ¿no? O sea, ¿qué más puede mejorar aquí? Sino también para esos momentos en los que sentimos esa incomodidad, inconformidad, que algo está sucediendo que no está fluyendo con absoluta facilidad, pregunta, ¿qué más es posible aquí? Porque cuando tú haces esa pregunta, simplemente estás lanzando esta demanda al universo y estás eligiendo que venga una respuesta directa del universo y no de las conclusiones de tu mente. Entonces, hazte preguntas. Siempre que hagas una pregunta, el universo te la va a contestar. Entonces, ¿qué sucede con las preguntas? Que tú vas acumulando toda esta petición al universo y llega un momento en el que sí o sí vienen todas estas respuestas. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo me responde el universo? El universo te responde a través de experiencias, te responde a través de tomas de conciencia, te responde a través de, sí, respuestas a veces también cognitivas. Entonces, date la oportunidad de estar absolutamente perceptivo a lo que sucede con las respuestas del universo o Dios, como tú le quieras llamar. Pero no te cierres, tienes que estar abierto a recibir, porque muchas veces estamos desde esa postura de, sí, voy a hacer preguntas. ¿Qué energía hay detrás de esta emoción? Voy a hacer mis preguntas necesarias, pero cuando viene un momento en el que el universo te está mandando las respuestas, es como, no, gracias. Ajá, aquí no acepto esta respuesta, no acepto esta experiencia, no la recibo. Y te cierras. No, ábrete a recibir y estar absolutamente perceptivo. Tengo los ojos bien abiertos porque la respuesta puede presentarse en cualquier momento. Y suelta esta parte de control, o sea, esta parte de querer controlar cómo se tiene que mostrar la respuesta. Simplemente, universo confío en las infinitas posibilidades, muéstrame la respuesta y las respuestas van a llegar. Y tal vez te gustaría ir a mi página web, ahí tengo un ejercicio, te voy a dejar el enlace aquí directo, un ejercicio precisamente para trabajar emociones y sentimientos. Y es un ejercicio que te va a ayudar a que todo eso que has solidificado en ti empiece a devolverse
de donde venga, y si no, se lo devolvemos al universo, y si no, se lo devolvemos a la tierra, porque te va a sacar, ¿no? Como de toda esa carga que tienes, que has hecho tuya y que realmente no te pertenece. Y también algo que quiero hacer hincapié es que empieces a reconocer y que te abras, que te honres a que sí estás cambiando cosas en tu vida, sí se está actualizando tu realidad. Y si no tienes claro lo que es actualizar, me parece que 2 episodios más atrás les hablé acerca de manifestar, la diferencia entre manifestar y actualizar. Entonces ve a escucharlo porque ahí te doy como esta contribución. Y en el momento en el que tú te das cuenta que sí hay cosas que están cambiando, que tú pones ese hincapié para honrarte y reconocer que verdaderamente sí hay cosas que se están actualizando y que tu vida se está sobrecreando, entonces ese reconocimiento y que te abres a, claro, sí lo estoy haciendo, sí está sucediendo, sí lo estoy creando, sí estoy sobrecreando mi vida, porque también a veces nos cuesta trabajo reconocer que todo lo que vivimos hasta el día de hoy, pues nosotros lo hemos creado. Entonces, asumir ese punto de, bueno, yo todo lo que lo he creado, pero desde este punto de vista de, wow, qué potencia tengo que todo esto que estoy viviendo hoy lo he creado yo. Y incluso, ¿no? He creado esta posibilidad de traer a mí emociones, pensamientos y sentimientos que no son míos. Entonces, ahora tengo esa misma potencia y esa misma capacidad para devolver todo lo que no me pertenece. Y ahora llevar tu enfoque y tu energía a lo que sí quieres crear. Empieza a reconocer y ten esta vulnerabilidad de reconocer que todo eso que hoy no te gusta de tu vida, tú puedes elegir algo diferente, tú puedes crear algo diferente. Entonces, tal vez te gustaría preguntar, ¿qué energía se requiere aquí? ¿Qué requiero ser y hacer para que esto cambie? Y entonces recuerda que el universo siempre te va a dar respuestas. No va a haber pregunta que se quede sin respuesta. Siempre el universo te va a dar respuestas. Entonces, cuando tú haces estas preguntas y llegan las tomas de conciencia, tienes esa claridad. Hacer preguntas te da esta claridad de ese paso inmediato que tienes que dar, esa acción inmediata que podrías dar para empezar a cambiar tu realidad. Entonces, ten este reconocimiento de que sí estás construyendo cosas distintas y reconoce también cuáles son esas acciones inmediatas para empezar a transformar tu realidad, a lo mejor a un paso más acelerado. Hay cosas que van a cambiar muy rápidamente. Hay cosas que mientras tú permanezcas presente, consciente y estés haciendo tus preguntas, van a cambiar rápidamente. Pero habrá otras que va a tomar más tiempo porque tienen que acomodarse muchas piezas en el universo para que eso suceda. Pero no te desesperes, tú estás sembrando las semillas, confía. Yo en algún momento estaba como desesperada porque decía, es que estoy haciendo todo y no cambia. Y dije, claro, o sea, sí hay cosas que he creado, sí hay cosas que han cambiado en muy poco tiempo, en días, en horas, con tan solo pensarlo. Y otras que sé y percibo la energía de eso, de cómo se van cocinando, cómo poco a poco todo va tomando forma. Entonces, sí tienes que reconocer que habrá cosas que van a suceder muy rápido y habrá otras que van a tomar un poco más de tiempo. Como siempre, mil gracias por acompañarme, por escucharme, por estar aquí. Gracias por tu atención, gracias por tu contribución y tal vez te gustaría empezar a reconocer la contribución que tú también eres para el mundo, esa energía y potencia que eres para el mundo, porque yo mucho tiempo me casé con esta idea de no soy suficiente, no soy especial, no soy poderosa, no tengo potencia
Y cuando reconocí que realmente lo soy, que yo por ser este ser infinito e ilimitado ya lo soy, muchas de las cosas de mi vida empezaron a cambiar. Entonces, ¿qué tomaría para que empezaras a reconocer que realmente eres esa potencia? Y pregúntale al universo, universo, muéstrame la potencia que verdaderamente soy. Así que de nueva cuenta, muchas gracias. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, todas las redes sociales. Estoy por ahí como Be The Soul Now, o me puedes encontrar como Ileana Seferín. Soy mentora de vida, facilitadora energética, una activadora de conciencia por este movimiento que surge cuando hablamos de estos temas. Y bueno, pues te agradezco por esto y bueno, si tienes dudas, preguntas, comentarios, por favor déjamelos aquí abajo si me estás viendo en YouTube, si me estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, sabe que hay un enlace en el que me puedes dejar un mensaje de voz y yo te lo voy a contestar. Así que muchas gracias de nueva cuenta, nos escuchamos en el siguiente episodio. Por favor, ayúdame a compartir. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Hasta pronto. Bye bye.